Dios les bendiga, ¿cómo están? Mi nombre es William y soy maestro. En esta ocasión me corresponde traer la lección titulada Dios quiere ser nuestro amigo. Para empezar, me gustaría decirles que una de las maneras como nosotros podemos conocer a alguien es precisamente hablando. Tú no puedes conocer a alguien a no ser que socialices con esta persona, ¿verdad? Entonces, de igual manera, así como nosotros los seres humanos interactuamos con otras personas, de la misma manera Dios quiere que nosotros hablemos con Él. Casualmente en esta lección que les dije que Dios quiere ser nuestro amigo, en esta lección vamos a estudiar 3 biografías que casualmente están en la Biblia. Nosotros tenemos acceso a la Biblia cuando obviamente la abrimos, entonces la Biblia cobra vida en nuestras manos, ¿verdad? A través de la vida de estos hombres nos vamos a dar de cuenta de su manera como ellos interactuaban con el Señor, ¿verdad? Bueno, que empecemos con la lección. Bueno, el primer personaje que vamos a estudiar es Adán. Ustedes pueden leer la vida de Adán, es decir, el registro de las cosas que hizo Adán durante el tiempo que vivió, están registradas en el libro de Génesis. Génesis es el primer libro escrito en la Biblia, ¿verdad? Bueno, en el orden cronológico, ¿verdad? Es el primer libro que está en la Biblia. Génesis nos habla que Dios creó los cielos y la tierra. Dios había creado muchas cosas, había creado el sol, la luna, las estrellas. Dios había hecho la hierba, había separado las aguas de la tierra, ¿verdad? Pero dice que al sexto día Él creó algo y ese vino a convertirse en su creación más importante. ¿Qué hizo Dios el sexto día? Exactamente, Dios creó al hombre y le puso por nombre Adán. Dios le dio dominio sobre los peces de la tierra, es decir, sobre las criaturas que están en el agua. Le dio dominio sobre las bestias que están en la tierra y también le dio dominio sobre las aves del cielo. Se dice que Dios también trajo a Adán todos los animales para que le pusiera nombre. Entonces, aquí empezamos primero a hablar, vamos a empezar a hablar acerca de una relación que Dios tenía con el hombre. ¿Ven? ¿Y de qué estamos hablando esto? Exactamente, de oración. El hombre caminaba con Dios. El hombre tenía una relación con Dios. Más adelante ustedes se pueden dar de cuenta que esa amistad que Dios quería tener con el hombre fue truncada precisamente cuando el hombre cayó. Ustedes saben que el pecado del jardín del Edén fue la desobediencia, porque ellos transgredieron la ley de Dios. Dios les había dicho tanto al hombre como a su mujer, ustedes ya saben, Eva, de que no podían comer del árbol que estaba en el centro del jardín del Edén. Ellos tenían acceso a todos los árboles, a todas las frutas, mas sin embargo, imagínense, el hombre en vez de alargar su mano para tomar el árbol de la vida, tomó precisamente el fruto prohibido, que es de la ciencia del bien y el mal. Entonces podemos ver que esa amistad con Dios prácticamente se rompió. Pero vemos que Dios nunca se rinde. Nosotros caemos, pero Dios nunca se rinde. Y vamos a estudiar en nuestro segundo personaje bíblico. Casualmente, nuestro segundo personaje bíblico también está su historia relatada en el libro de Génesis, ¿verdad? Y este personaje bíblico se llama Abraham. Fíjense que Abraham vivía en un país que se llamaba Ur de los Caldeos, lo que hoy es el famoso Irak, ¿verdad? Ahí él vivía en esa tierra y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Esa tierra era la tierra de Canaán. Y dice que Abraham obedeció a Dios y se fue para esa tierra de Canaán. Bueno, no les voy a dar muchos detalles porque el tiempo realmente es muy corto para todo lo que se puede decir, pero quiero destacar principalmente la historia de Abraham, ¿verdad? Entonces Abraham dice que se fue de la tierra de Ur de los Caldeos y fue destino a Canaán, ¿verdad? Allí en Canaán
dice que hizo un altar a Dios y dice que aquella noche el Señor le dijo a Abraham, dice, alza tus ojos al cielo y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar, porque así será tu descendencia. Ahora, lo curioso es que Abraham, cuando el Señor lo llamó, solamente tenía 75 años y pues Abraham no tenía ningún hijo. De hecho, más adelante Abraham le quiso poner muletas a la promesa de Dios. ¿Y saben qué hizo Abraham? Obedeció a la voz de su esposa, porque como su esposa Sara era una mujer que era estéril, entonces ella pensó que Dios estaba tardando con la promesa. Entonces le dijo, mira, aquí está mi sierva, quédate con ella, llégate a ella, ¿sí? Para que ella pueda concebir y yo voy a tener un hijo de ella. Sí, esto no era el plan perfecto de Dios, y más adelante ustedes pueden dar cuenta las consecuencias que esto trajo. Pero si ustedes leen lo que es la historia de Abraham, se demoró 25 años para que el Señor pudiera cumplir la promesa que Dios le había hecho a Abraham. A través de la vida de Abraham nos damos de cuenta de que había una relación. Abraham constantemente hablaba con Dios, y es de hecho, ¿saben una cosa? La escritura llama a Abraham como el amigo de Dios. Una de las cosas por las cuales Abraham brilló es precisamente por algo que es fe. ¿Saben una cosa? La Biblia dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces podemos darnos cuenta que Abraham, yo me supongo, como Abraham tenía una relación con Dios, entonces Abraham, ¿qué hacía? Exactamente, Abraham oraba. Ahora, me gustaría hacer el cambio y hablarles del otro personaje bíblico y obviamente explicarles acerca de la relación que Dios tenía con esta persona. Allá mucho tiempo después de que murió Abraham, se multiplicó porque Dios cumplió su promesa a Abraham, y entonces de la descendencia casualmente de su hijo Isaac, ¿verdad? Vino Jacob y así sucesivamente vinieron los patriarcas, y luego ellos llegaron a la tierra de Egipto y se multiplicaron muchísimos, millones, ¿verdad? Entonces dice la escritura que el faraón no conocía a lo que había hecho José. José era uno de los hijos de Jacob que había ayudado a la tierra de Egipto en una hambruna. Entonces, ¿qué sucedió? Ahí en esa tierra de Egipto, se levantó un faraón, y ellos se dieron cuenta que el pueblo hebreo creció en multitud, y no solamente eso, sino que eran mucho más fuertes. Entonces ellos empezaron a tenerle miedo de que si vinieran un ejército invasor, los hebreos se iban a unir a ellos y iban a, como quien dice, a destruir la ciudad. Entonces empezaron a afligirlos y los tomaron como esclavos. Entonces, si nos damos cuenta, los judíos fueron segregados a la esclavitud, y Dios, que nunca se cansa, levantó un hombre, y ese hombre se llamó Moisés. Moisés tenía una gran tarea. ¿Saben cuál era la tarea? Libertar al pueblo de la esclavitud de mano de los egipcios y llevarlos a una tierra. Y es precisamente lo que el Señor quiere. El Señor quiere libertarnos del pecado y llevarnos a un lugar mejor. ¿Y saben cómo se llama ese lugar? El cielo. Pero, ustedes saben, hay algo que realmente impide que nosotros podamos tener acceso directamente a Dios, y ustedes saben qué es eso, el pecado. Más adelante vamos a hacer un poco más vamos a hablar un poco más en detalles de lo que es el pecado, pero finalmente lo que quiero destacar es que Moisés era un hombre que hablaba con Dios. Su encuentro fue algo maravilloso. Si ustedes lo leen ahí en la escritura, el Señor se le apareció allá en el monte Sinaí. El Señor se le reveló a Moisés como el gran yo soy, lo comisionó para que pudiera libertar al pueblo. Dios lo usó de una manera maravillosa, y casualmente imagínense que Moisés era el intermediario entre el pueblo y Dios. Era algo maravilloso, y yo pienso que es precisamente ese tipo de relación que el Señor mostró a Moisés. Es ese tipo de relación que el Señor también quiere que a nosotros. El Señor quiere revelarse a nosotros. El Señor quiere estar con nosotros, pero nosotros tenemos que, como le dije anteriormente, tenemos que hablar con Él. Tenemos que buscarlo a través de ¿qué? De la oración. Tenemos que buscarlo a través de ¿qué? De la búsqueda de la palabra. Y veré, precisamente aquí me voy a saltar a mi cuarto y último personaje.
Mi cuarto personaje es un profeta. Él era un niño cuando él fue capturado por un ejército enemigo. ¿Ustedes saben de quién estoy hablando? Exactamente, Daniel. Daniel fue deportado a un país que se llamaba Babilonia. Y allí él vivió por espacio de 70 años. Y precisamente este joven, cuando él llegó a Babilonia, él se propuso en su corazón serle fiel a Dios, y no importa los problemas, los percances. Y Dios exaltó a Daniel. Daniel no solamente fue un tremendo administrador, gobernador en el gobierno de Babilonia, sino también se destacó en otros gobiernos. Pero precisamente esa fidelidad que Daniel tenía hacia Dios fue probada, porque cuando gobernaba un rey que se llamaba Darío, Darío estableció un sistema de gobierno. Ahí él puso 120 sátrapas y 3 gobernadores, pero estas personas le tenían mucha envidia a Daniel porque el rey quiso ponerlo sobre todo. Entonces parece que Daniel era el obstáculo para sus aspiraciones políticas, y sabían que Daniel era un hombre que buscaba a Dios. ¿Saben cuántas veces oraba Daniel? 3 veces, algo maravilloso. Mi pregunta es, ¿cuántas veces tú oras, niño? ¿Buscas a Dios? ¿Lees la Biblia? ¿O te la pasas más viendo televisión? ¿O te la pasas viendo más jugando en el teléfono? ¿Ves? Entonces es importante que nosotros podamos buscar a Dios, y como lo dije, a través de la oración y a través de la palabra de Dios. Entonces, en resumidas cuentas, Daniel quiso ser fiel a Dios, y a consecuencia de su fidelidad, aquellos hombres tramaron una ley precisamente para acabar con el siervo de Dios, y le dijeron al rey que por favor legalizara esa ley, que en espacio de 30 días nadie podía orar a ninguna deidad. Y saben una cosa, cuando Daniel escuchó que la orden había sido legalizada por el rey, Daniel abrió la ventana, y sus ventanas iban hacia Jerusalén. Mi pregunta es, ¿hacia dónde está abierta tu ventana? ¿Hacia la Jerusalén celestial? Cuando tú estás en problemas, ¿qué haces? ¿Te desesperas? ¿Te dejas llevar por los vientos que soplan bastante fuerte? ¿O qué haces? Oras. Mire, estos ejemplos que estamos viendo es precisamente para nosotros poderlos imitar. ¿Qué hizo Daniel? Daniel empezó a buscar al Señor. Y desde luego aquellos hombres que habían tramado acabar con el profeta, lo encontraron y luego lo denunciaron ante el rey, y finalmente lo sentenciaron para que cayera en un foso donde había muchos leones, y pues lamentablemente esa ley no tenía regreso atrás. O sea, el rey quiso ayudar a Daniel, pero ya era demasiado tarde porque era una ley que no tenía reversa. Pero podemos ver una cosa maravillosa, que Daniel fue fiel a Dios. Y ¿saben una cosa? Dios es fiel a nosotros. Sí, porque nosotros somos fieles a Él. Entonces dice la palabra que Él honra a aquellos que le honran. Daniel fue sentenciado, él cayó en aquel foso de los de los leones, pero algo maravilloso es que el ángel de Dios estaba allí con él. Y yo me imagino que esos leones al lado de Daniel eran gatitos, porque dice la escritura que el Señor tapó la boca de los leones. ¿No les parece maravilloso estos 4 perfiles que hemos estudiado? Pero hay algo que rompe la amistad. ¿Saben qué es eso? El pecado. Dios no puede tolerar el pecado. Entonces, ¿qué se requiere? ¿Cuál es la solución? Hay algo que se llama arrepentimiento. Les voy a contar algo rápido. Una vez, cuando yo recién llegué a Houston, me mandaron allá a Pasadena. Entonces, yo llegué a Pasadena, pero ya de venida hacia mi casa, tomé un camino equivocado. ¿Saben qué hice? Me entró angustia, y luego me di cuenta que estaba perdido y que tenía que buscar el camino correcto. Entonces, con esto quiero decir que cuando uno sabe que está mal delante de Dios, uno debe tener un elemento intelectual, darse cuenta que eso que uno está haciendo está mal, y debe uno sentir angustia en su corazón y tomar una decisión de poder encaminarme en el camino. Entonces, la mejor manera es precisamente ir en oración al Señor y pedirle que nos perdone. La escritura dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos delante de Dios.
Pero también dice en Romanos 5:8, que es casualmente nuestro texto, dice: Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la Escritura dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, déjame decirte una cosa. Si tú no conoces a Cristo Jesús, y te hablo a ti, niño, y posiblemente a ti, papá, que no conoces a Cristo Jesús. Si tú no conoces a Cristo Jesús, hoy es el día para que hagas un alto en tu camino y reflexiones que la vida que llevas no es la correcta. Y yo quiero hacer una oración en esta pequeña audio que estamos haciendo. Cierra tus ojos conmigo y diga: Señor Jesús, en este momento he escuchado tu palabra y reconozco que soy pecador. Y reconozco, Señor, que mis ofensas te ofenden. Pero también sé, Señor, que tú moriste por mí en una cruz. Y no solamente que moriste por mí en una cruz, sino que también resucitaste y ascendiste al cielo. Señor, hazme un hijo tuyo en este instante. Ayúdame, Señor, a seguirte. Si hiciste esta oración, déjame decirte que eres una nueva criatura. San Juan 1 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, tu niño cristiano que me escuchas, a lo mejor estás desanimado, pero yo, ¿sabes una cosa? Yo te animo a que tomes el ejemplo de estos 4 hombres que, pese a tantos problemas, buscaron a Dios. ¿Y de qué manera lo buscaron? A través de la oración y de la búsqueda de la palabra. La Escritura dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Finalmente, quiero decirles a todos que es maravilloso cuando Dios habla en nuestras vidas, y que si tú, que me estás viendo a través de este video, estás interesado en visitar nuestra iglesia, voy a colocar aquí abajo la información. Y recuerda, nuestras puertas están siempre abiertas. Cualquier cosa que tú necesites, puedes comunicarte a la iglesia. Dios te bendiga y es un gusto haber compartido contigo la palabra de Dios.